Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo la última parte del mega tutorial de Gloomhaven. Ya nos quedaba poco y ya como el juego ya tiene fecha de salida y demás, pues ya con este culminaríamos lo que es el mega tutorial. Aquí vamos a ver lo que es el comportamiento de los enemigos en el escenario, en cada una de las rondas de juego, y además veremos cómo, de qué manera mejoramos las cartas de habilidad cuando estamos en la ciudad de Gloomhaven. Bueno, veamos cómo se realizan estos procedimientos. Cada tipo de monstruo tiene su propio mazo de cartas de habilidad. Deben tener presente que alguno de ellos no tiene un mazo como tal particular para ese tipo de monstruo. Lo que tienen que ver es el nombre, y si coincide con el nombre del esbirro, pues usan ese mazo. Es decir, como pueden ver, este mazo aquí, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, como título, te indica el nombre del enemigo. En este caso, guardias. Entonces hay como tres o cuatro tipos de guardias diferentes en el juego que usan el mismo mazo. Entonces cuando tengan la palabra guardia, pues usas el mismo mazo de habilidad. No es que cada tipo tiene su propio mazo independientemente. Aunque sí hay otros monstruos que sí tienen su propio mazo con el nombre que lo indica acá. Entonces, cuando vayan a preparar la partida y vayan a ubicar lo que son los mazos de habilidad de cada uno de los monstruos, pues verifiquen ese detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el momento de que estamos en el turno de juego, en una ronda de juego, recuerdan que anteriormente habíamos comentado de que cada jugador con cada uno de sus personajes, pues elegía dos cartas de habilidad, las colocaba en juego boca abajo y luego que todos tenían sus cartas en juego, pues las revelaban. En ese momento vamos a tomar una carta y vamos a revelar una carta del mazo de habilidad de cada uno de los monstruos que están presentes en este momento en la partida. Una sola carta por tipo de monstruo. Es decir, que si hay varios enemigos del mismo tipo presentes en la partida, no es que vamos a sacar una por cada uno, sino que una sola va a representar a todo el grupo del mismo tipo. Entonces, si, si vemos en detalle acá la carta de habilidad de los enemigos, podemos darnos cuenta que aquí este número que está acá arriba a la izquierda representa lo que es la iniciativa, que también la encontrábamos en las cartas de habilidad de los personajes, acá en el medio. Entonces, ese número lo que me permite es comparar ese número con el resto de tipos de enemigos y con los personajes presentes para identificar cuáles de todos ellos va a iniciar primero el turno de juego. Recuerden que, como les he indicado anteriormente, siempre el que tenga el número más bajo es el que empieza. Si vamos subiendo el valor hasta que todos los personajes y enemigos hayan participado en la ronda de juego. Tengan presente que en el caso de que haya empate, que creo que ya les había comentado, pero se los recuerdo, si hay empate en el número de iniciativa entre algún personaje y un enemigo, juega primero el personaje. Y en el caso de que haya empate entre enemigos, pues los jugadores eligen cuál de ellos ejecutará su turno primero. En el caso de los jugadores, recuerden que si en dos personajes coincide la primera carta que jugaron, coincide el número de iniciativa, pues se define con la segunda carta. Y en el caso de que siga existiendo el empate, pues los jugadores deciden quién actúa primero. Bueno, entonces, viéndonos nuevamente a lo que es el comportamiento de los enemigos. En el momento de que le corresponda realizar el turno de juego a uno de los tipos de enemigos, deben tener presente que ellos van a llevar a cabo las habilidades que están indicadas en su carta activa en ese momento, empezando por los enemigos élite. Recuerden que cada tipo de enemigo tiene lo que son los enemigos élite, que son los que tienen la peana amarilla, dorada, y los enemigos normales, que son los blancos. Primero empiezan los élites y luego los normales. Y recuerden que esas peanas tienen unos números que diferencian a un enemigo de otro. Entonces, en el caso de los élites y los normales, siempre vamos a llevar a cabo el orden de turno del número que tenga el menor número en las peanas hasta el mayor, de forma ascendente. En esa forma empezamos primero con los élites, del 1 para arriba, y luego vamos con los normales del 1 para arriba.
¿Qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Bueno, vamos a ejecutar las habilidades que están indicadas en su carta de habilidad en orden, de arriba hacia abajo. Siempre que se pueda llevar a cabo alguna. Si se pueden llevar a cabo todas, se realizan todas. Y si alguna no se puede llevar, pues se omite la que no se puede realizar. Este símbolo que está acá abajo lo que indica es que en el momento de que acabe la ronda de juego se toman todas las cartas descartadas de ese mazo de habilidad del monstruo, se devuelven al mazo de habilidades y se barajan para que estén disponibles para la siguiente ronda de juego. Adicional a esto les recuerdo que acá en la tabla de estadísticas de cada uno de los enemigos tienen aquí unos espacios enumerados que cada uno de estos números representa el número de la peana del enemigo y aquí se van a ir colocando los marcadores de daño y de estados alterados que pueda recibir cada uno de los enemigos. Entonces aquí los vas identificando. Entonces bueno, aquí vamos a ir realizando las habilidades de arriba hacia abajo. Un enemigo no se va a mover si aquí no hay alguna habilidad que diga moverse. No va a atacar si no hay una habilidad listada que diga atacar. Puede tener mover y atacar en simultáneo, puede tener solo mover, solo atacar. Entonces depende de lo que indique la carta de habilidad si es lo que él va a realizar. Igual todas las habilidades que están aquí descritas en sus cartas de habilidad son las mismas habilidades que ya explicamos en lo que eran las cartas de habilidad de los personajes, es decir, no varían. Y la forma en que reciben los estados alterados y cómo les afectan los estados alterados es la misma manera como pasa con los personajes. Igualmente, la forma en que utiliza su mazo de modificadores de ataque es igual que los personajes. Solo recuerden que todos los enemigos utilizan un mismo mazo de modificadores de ataque. Entonces, ellos comparten ese mazo. Entonces, cada vez que se vayan a ejecutar los turnos de los enemigos, pues utilizamos este mismo. Otro detalle que deben tener presente, que en el momento de que alguno de los enemigos se active, lo primero que deben hacer antes de ejecutar las habilidades que están listadas en su carta es identificar siempre cuál es el objetivo de los personajes de los jugadores al cual este enemigo va a elegir para realizar ataques y demás. Entonces siempre uno va a elegir el personaje que tenga más cercano a ese enemigo o el personaje al que el enemigo tiene que gastar o moverse menos hexágonos para lograr realizar un ataque a ese personaje. Es decir, que tenga línea de visión y que lo pueda atacar. En el caso de que la carta de habilidad me indique unos puntos de movimiento y él no pueda moverse esa cantidad de movimiento, fíjense, por ejemplo, vean esta carta de habilidad. Esta carta de habilidad me indica que el enemigo se va a mover primero y fíjense que indica aquí un modificador. Es decir, yo voy a tomar la carta de las estadísticas de ese enemigo. Les recuerdo, aquí tenemos lo que son los puntos de vida, tenemos los puntos de movimiento, es decir, la cantidad de hexágonos que se pueden mover. Aquí tenemos el daño de los ataques y esto es el alcance si estos enemigos pueden atacar a distancia. Recuerden que aquí se listan lo que son las habilidades especiales. Pueden tener unos rasgos especiales cada uno de los enemigos que te lo indican en ese lugar. Como pueden ver en este caso, pues este enemigo élite, tiene 2 puntos de movimiento. Como la carta de habilidad me indica un modificador de -1, pues le voy a restar 1 a su estadística base. Entonces se va a mover solo un punto de movimiento. Si es necesario que se mueva, porque recuerden que si ya está en línea de visión y puede efectuar un ataque desde el punto donde está, no se va a mover. Solo si necesita moverse lo hará. Y aquí dice que después de que se mueva, si es que hace falta que se mueva, pues va a atacar con un modificador +1. Entonces si vemos el mismo enemigo élite, tiene un valor de ataque de 4. Entonces le sumarías 1 acá por el modificador y sería 5. Es decir, que en ningún momento los jugadores van a saber, a pesar de que tienen aquí las estadísticas del enemigo, las cartas de habilidad me van a dar modificadores que van a variar estas estadísticas. De esa manera, los jugadores no van a tener en ningún momento, a tener la certeza de cuánto es exactamente lo que los enemigos se van a mover, van a poder atacar, porque estas estadísticas bases van a ser, en la mayoría de los casos, van a ser modificadas por las cartas de habilidad activa. Entonces, volvemos acá al ejemplo. Entonces, quiere decir que este enemigo se va a mover
un hexágono si hace falta y va a atacar con 5. Como este enemigo no es a distancia, él necesita, a juro, llegar, estar adyacente a uno de los personajes para poderle atacar. Entonces vamos a empezar acá. Si ven, tenemos dos enemigos élites por la peana dorada. Entonces, ¿cuál es el que tiene la numeración menor? En este caso, este. Entonces empezaría él. ¿Cuál es el objetivo de ese enemigo? Como pueden ver, el que tiene más cerca, en este caso, el que necesita menos puntos de movimiento para llegar, sería a este personaje. Entonces ese va a ser su objetivo. Entonces eliges el objetivo primero y luego vas a realizar la acción de la carta de habilidad. Él se va a mover un espacio buscando estar adyacente a este personaje para poder atacarlo. Así la carta de habilidad no tenga presente una habilidad de ataque, igual él va a buscar llegar a estar adyacente a ese personaje objetivo. Entonces él se movería un espacio. Entonces, se mueve un espacio, lo movemos un espacio y él no puede atacar en este caso porque él no es a distancia. Entonces, ahí finalizaría el turno del enemigo. Ahora, si él tiene posibilidad de estar adyacente, pues realizaría la segunda acción que es atacar. Si él hubiese empezado su turno ya adyacente al personaje, pues él atacaría, realizaría su acción de ataque y no se movería, como estaba indicado en la carta. Entonces todos se lo van a guiar directamente, es de acuerdo al orden que está indicado, el orden de las habilidades que están listadas en su carta de habilidad. Y siguiendo el orden como les indiqué, depende del número del enemigo y de las peanas, si son de élite o normal. Otro detalle es que si hay invocaciones presentes en el tablero, eh, el, el enemigo también puede usar a las invocaciones como objetivo. Se cuenta como si fuese un personaje adicional. Y siempre los enemigos van a elegir como objetivo primero a la invocación antes que el personaje que la invocó. Siempre en prioridad, si tienen opción a elegir de objetivo a cualquiera de las dos, a la invocación o al personaje que la invocó, pues siempre van a elegir como objetivo primero a la invocación. En este otro ejemplo, si este enemigo va a actuar y tiene a dos personajes a la misma distancia, como pueden ver acá, entonces él va a elegir como objetivo aquel que tenga la iniciativa menor. En este ejemplo, que son ellos dos, este tiene 41, este tiene 80, entonces él iría contra este. Este sería su objetivo. A la hora de moverse y atacar, el que va a elegir el objetivo va a ser a este. Ahora, si él tiene la posibilidad de hacer un ataque a distancia y no se va a mover porque ya los tiene a distancia, pongamos el caso que estamos de esta manera, y él tiene suficiente distancia como para atacar a cualquiera de estos tres personajes, pues él va primero se desempataría por el jugador que esté más cercano a él primero. Si vuelve a existir empate, pues nos guiamos por las iniciativas, igual como lo indiqué anteriormente. Luego de eso, si el personaje que él eligió como objetivo está bloqueado o no hay forma de que el enemigo llegue a él, si no hay un camino válido para llegar, bien sea porque tiene obstáculos, porque está detrás de pared o porque tiene enemigos ya ocupando todos los espacios adyacentes, es decir, que no tiene algún espacio disponible donde el enemigo pueda llegar y atacar, entonces simplemente ese enemigo no se va a mover ni va a atacar, pero sí llevaría a cabo el resto de habilidades que estén listadas que él pueda realizar. Hay ciertas habilidades que pueden ser defensivas o que se puede curar o se puede eh, mejorar, colocarse algún estado beneficioso o lo que sea, pues en esos casos todas esas habilidades las puede llevar a cabo sin inconveniente. Veamos acá algunos ejemplos de las cartas de habilidad. Como pueden ver acá arriba, este, este enemigo al activarse va a tener un escudo de 1, es decir, que de aquí en adelante, en turnos posteriores, si los personajes atacan a este enemigo, tienen que tomar en cuenta que a pesar de que en su carta de estadísticas no tenga escudo, pues en el transcurso de esta ronda, después que de estos enemigos se activen, van a tener ese escudo como forma de bonificación por el transcurso de la ronda. Luego acá dice que el enemigo atacaría con este modificador de 0 de ataque y causa un efecto alterado, en este caso veneno, como le indica allí. Al objetivo que ataque, pues debo colocarle el estado alterado. Así, con los modificadores de ataque no le realicen ningún tipo de daño a ese personaje. Igual el efecto alterado tiene lugar. Este pues se mueve y ataca. Este se mueve y ataca, pero aquí tienen que tener presente que indica un rango de
de alcance para el ataque. Eso quiere decir que a pesar de que el enemigo no sea, como indica en su carta de estadística, no indica un alcance, que él sea a distancia, si la carta de habilidad indica que tiene alcance, pues ese ataque en particular va a ser a distancia. Entonces esto puede dejar, eh, puede realizar un ataque sorpresa que los jugadores no se imaginaban que ese enemigo iba a poder tener la opción de atacar a distancia. En este caso lo puede hacer, si lo indica la carta de habilidad. En este otro caso se mueve, ataca y luego recibe sobre él mismo este bonificador, este efecto bonificador que se lo coloca sobre el propio enemigo, que ya ustedes recuerdan que ya en un video anterior los expliqué. Tenemos otros tipos de enemigos, como son los enemigos a distancia, como es el caso de los arqueros, que si ven sus cartas de habilidad, en muchas de ellas los ataques no indican distancia. A pesar de que no indiquen distancia, lo vamos a tomar como distancia porque en su carta de estadística tienen alcance. O sea, a pesar de que la carta de habilidad no indique alcance, igual ese ataque va a ser a distancia porque el enemigo como tal es a distancia. Solo en el caso de los que sean enemigos cuerpo a cuerpo, como les indiqué en el anterior, porque no está indicado aquí alcance, y la carta de habilidad indica alcance, en ese caso solo sería que ellos pudieran atacar a distancia. Como podemos ver, vamos a poder obtener estos resultados que me indican acá que va a ser un ataque a dos objetivos. Esto ya lo hemos visto también en otro video, pero les recuerdo que en este caso, si él tiene línea de visión y alcance a por lo menos dos personajes en ese momento, pues él va a atacar a esos dos personajes. No que hace dos ataques al mismo personaje, sino a dos objetivos diferentes. Este sería mover y atacar, mover y atacar. En este caso también igualmente como el que les indiqué ahora. Fíjense que en estos dos casos él no se movería. Él va a atacar desde el punto donde está si tiene línea de visión y suficiente alcance para llegar a un personaje. Si no, pues no haría nada. Y en este último, después que él se mueva y ataque con estos modificadores, pues indica un efecto adicional, que muchos de las cartas de habilidad lo van a conseguir. Y se crea una trampa de 3 de daño en un espacio, un hexágono vacío adyacente al enemigo más cercano. Entonces, bueno, colocas una ficha de trampas o siguiendo esas instrucciones. Pueden conseguirse aquí hasta lo que son daños en área, como todos los efectos que indicamos en las cartas de habilidad de los personajes, igual los pueden conseguir en las cartas de habilidad de los enemigos, de la misma manera. Pero bueno, de esta manera entonces utilizaríamos las cartas de habilidad de los enemigos para ver cómo es el comportamiento que ellos van a tener durante el desarrollo de la ronda de juego. Deben tener presente que en el momento que ellos ataquen, pues debo revelar modificadores de ataque de su mazo de modificadores y utilizarlos de la misma manera que los personajes. Y también recuerden, si no les comenté, que tanto en el caso de los personajes como de los enemigos, si hacen un ataque a distancia de forma adyacente al personaje, porque no tienen otra forma de llevarlo a cabo, lo hacen con desventaja, que también hablamos del estado de ventaja anteriormente. En casos especiales, si de repente algún enemigo tiene la habilidad de curarse, pues él va a elegir como objetivo otro enemigo o él mismo, el que tenga más puntos de daño realizados sobre él. En el caso de que la carta de habilidad del enemigo te indique invocar a otro enemigo, pues lo va a hacer en un espacio adyacente al que está invocando y lo va a colocar en el espacio que esté más cercano al personaje objetivo. También esta invocación la va a realizar siempre y cuando hayan figuras disponibles del enemigo que se está invocando. Si no hay figuras disponibles, pues omitimos esa habilidad. Y en el caso del saqueo, es decir, si un enemigo finaliza en un hexágono donde haya una moneda, él no va a tomar esa moneda. La única manera de que él tome monedas del mapa es que la carta de habilidad indique la habilidad de saqueo, que en ese caso lo que hacemos es retirar todas esas monedas que estén sobre el hexágono o adyacentes a ese enemigo, o depende de la cantidad de alcance que tenga esa habilidad de saqueo en la carta de habilidad, y la sacamos del juego. Es solo en ese caso en particular. Y por otra parte, pues si alguno de los enemigos necesita moverse y hay trampas o hay espacios hexágonos que puedan hacerle daño a ese enemigo por efecto del movimiento,
la única forma de que ellos pasen a través de estos espacios de terreno peligroso o dañino para ellos es que no haya otra forma de alcanzar al personaje objetivo. Por ejemplo, si vemos un caso como este, vean que la única forma de que estos enemigos puedan llegar a alcanzar a este personaje es pasando a través de alguna de estas trampas. Entonces, esta sería la única manera de que ellos pasaran a través de la trampa y de que recibieran daño a través de una trampa o de un terreno peligroso, pero siempre y cuando buscando el camino donde menos daño se haga. Es decir, si hay varias trampas, pues buscar el camino menos perjudicial para ese enemigo. Ahora, si hay un camino válido sin pasar por las trampas, pues consideramos las trampas y el terreno peligroso como obstáculos y él buscará, si sea un camino más largo, pero él buscará ir por el camino más largo con tal de no caer en estos espacios perjudiciales para él. Así que si esta trampa estuviese, por ejemplo, en este caso, estuviese acá, él va a elegir a juro este camino para llegar al personaje. Y por otra parte, también en el caso de los jefes, que también recuerden que los jefes tienen sus propias cartas de estadísticas, igual que los enemigos, solo que ellos no se identifican como normales y élites, ellos son solo el jefe y listo. Ellos comparten, todos los jefes comparten un mismo mazo de cartas de habilidad que indica ahí jefe. Y por otra parte, ellos tienen habilidades especiales que están descritas en su propia carta de estadísticas, como pueden ver allí, te indican una numeración que cuando las cartas de habilidad te indiquen se activa el efecto 1, se activa el efecto 2, pues realizamos el efecto indicado en su carta de estadísticas. Adicional a esto pueden conseguirse algunas estadísticas. Fíjense que acá me indica que los puntos de vida son 12 por C. Esa C es la cantidad de personajes que están jugando en la partida. Entonces, pueden haber estadísticas que varíen de acuerdo a la cantidad de personajes. Y estos símbolos que están aquí a la izquierda son los estados alterados a los cuales ese jefe es inmune. O sea, él no podrá recibir esos estados alterados en cualquiera de las habilidades que los personajes hagan sobre él o que algún efecto del mapa le haga recibir. También pueden tener efectos más complejos que están indicados en la hoja del mapa, del escenario en particular, que ahí te indicarán cuáles son las condiciones para llevar a cabo esos efectos. De resto, pues se comportan de la misma manera que lo hacen los enemigos de forma habitual. En el caso en que en algún momento se presente alguna ambigüedad, que todas estas reglas que están indicadas en el manual no se puedan seguir o hayan varias opciones, pues los jugadores van a tomar la decisión de que se lleve a cabo, pero a beneficio, por supuesto, al mayor beneficio de los enemigos. Deben tener presente que el enemigo siempre va a buscar, en el caso de que se tenga que mover y atacar, siempre va a buscar el punto donde pueda hacerle mayor daño posible. Es decir, si él puede, si de repente la carta de habilidad indica que tiene que hacer un ataque a varios objetivos, él va a buscar ubicarse en un punto donde tenga alcance a la cantidad de objetivos que le indica la carta para poder hacer el mayor daño posible. Y situaciones como esta, que en algunos casos, pues los mismos jugadores tendrán que decidir en pro del beneficio de los enemigos en ese momento. Por último, veamos ahora lo que son las mejoras a las cartas de habilidad, que esto es una de las actividades que podemos realizar dentro de Gloomhaven, que en aquel momento que se las expliqué no les indiqué que estaba esta actividad, pero no entré en detalle. Vamos a hacerlo en este momento. Bueno, esta actividad va a estar disponible en cierto punto de la campaña, cuando la propia historia te lo indique, y para ello tienen que tener presente esta tabla, la pueden conseguir dentro del manual. Esta le permite indicar a ustedes, les indica cuál es el coste de mejorar estas cartas de habilidad de acuerdo a cuál sea la mejora específica que quieras realizar. Dependen muchos factores. El nivel de la carta, cuántas mejores ya tengas la carta en particular, si es una habilidad en área o es una habilidad a un objetivo único, si la habilidad es contra un enemigo o es a favor de un personaje, si es a una invocación, es decir, todos estos aspectos varían el coste de realizar la mejora. Entonces, como pueden observar en las cartas de habilidad, ellas tienen unos puntos. Miren, vean acá que tiene un punto aquí al lado, tiene un punto, un punto. No todas las cartas de habilidad tienen esos puntos, pero esos puntos lo que me indica que son espacios disponibles para yo realizar mejoras. Si la carta no tiene estos puntos, yo no puedo realizar mejoras sobre esa habilidad en específico.
Y por supuesto la cantidad de puntos que tenga la carta me limita la cantidad de mejoras que yo puedo hacer a una carta en particular. Y lo que tenemos que hacer nosotros es colocar en esta carta de habilidad una pegatina correspondiente a la mejora que le estamos realizando en ese punto. Y esa mejora va a estar activa durante toda la campaña del juego. Así este personaje de esa clase se ha retirado en cierto punto de la partida y luego tú vuelvas a utilizar la misma clase, ya las cartas de habilidad que estén mejoradas permanecen mejoradas, así sea con nuevos personajes de la misma clase. Es decir, que las cartas de habilidad mejoradas van a permanecer así hasta todo el transcurso de la campaña. Además deben tomar en cuenta que yo puedo mejorar tantas cartas de un personaje en particular como el nivel de prosperidad de la ciudad en ese momento. Es decir, el nivel de la ciudad, el nivel de prosperidad de la ciudad en ese momento, o menor, es la cantidad de mejoras que yo puedo, es la cantidad de cartas que yo puedo tener mejoradas en un momento dado en cada clase. ¿Ok? Entonces tengan presente eso también en cualquier momento. Ok, entonces fíjense cómo lo pueden ver aquí en la tabla. Hay un coste base, que es el indicado acá. Estos son los costes base. Depende de cuál sea la mejora que yo quiera realizar. Yo puedo, como pueden ver acá, en toda esta primera lista que está acá, es agregarle un más uno. Es decir, un más uno a la habilidad de movimiento, que se mueve un hexágono más, o un más uno al ataque, un más uno al alcance, a la habilidad de escudo, de empujar, de perforar, cualquiera, de curar, todas esas habilidades que están allí, que estén presentes en una habilidad, en una carta de habilidad, yo la puedo mejorar con ese más uno. Entonces le colocamos la pegatina del más uno. Aquí está el coste en oro, porque uno paga oro para hacer las mejoras. Depende de cuál sea la habilidad que yo quiera agregar ese más uno. Por supuesto, esa habilidad tiene que estar listada, juro, en la habilidad, en la carta de habilidad, para yo poder hacer esa mejora. En este caso, fíjense, este ataque, yo le puedo agregar aquí un más 1 en este punto, y ya no sería 3 sino 4. O en este movimiento tiene un 3, si le pongo el más 1 tendría sería un movimiento de 4 puntos de capacidad. Acá abajo tienen la lista para las invocaciones. Como pueden ver, este ejemplo que les coloqué acá, esto es una carta de invocación, esta es la parte superior, y fíjense que tiene puntos, aquellas estadísticas que se pueden mejorar de la invocación y son más costosas. Y aquí te lo indica si vamos a mejorar, a colocar el más uno, a mover, atacar, al alcance o a la vida de esa invocación. Por otra parte, acá tenemos, esto es también el coste base, pero de agregar efectos alterados o bonificaciones. Deben tener presente que esto tiene sus limitaciones. Por supuesto, lo que son los efectos alterados solo se pueden colocar en habilidades que afectan a los enemigos y las bonificaciones se pueden colocar únicamente en habilidades que afecten a los aliados, a los personajes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una habilidad de cura, en la habilidad de cura yo pudiera colocar algún efecto positivo, como el bendición, por ejemplo, o la maldición la pudiéramos colocar en un ataque. Entonces, cada vez que se realice ese ataque, pues va a realizar ese efecto negativo. En el caso de lo que es saltar, solo se puede realizar sobre habilidades de movimiento. Si yo coloco a un movimiento, le coloco esa habilidad, pues se activaría el salto en el momento que realice ese movimiento. Puede agregar elementos específicos, es decir, que en el momento de que se realice esa habilidad de ataque, por ejemplo, se genere un elemento o cualquier elemento. Esto es para que en el momento de que, ya habíamos comentado al respecto, pero en el momento de que yo realice esa habilidad, pues yo elijo cuál de las infusiones elementales se van a generar gracias a la activación de esa habilidad. Luego, aparte de esto, pues tenemos aquí un listado. Esto se va a sumar al coste base que le indiqué primero. Depende del nivel de la carta. Recuerden que el nivel de la carta de habilidad lo vean en la parte superior. Entonces, depende de cuál sea el nivel de la carta que estemos mejorando, debemos agregar este coste, como indica ahí, depende del nivel, al coste base que ya les indiqué. Luego tenemos acá un listado que se agrega adicionalmente, depende de la cantidad de mejoras previas que tenga esa carta en particular. Si la carta ya tiene una mejora, pues le agregamos una segunda, entonces tenemos que agregar el coste adicional que indica allí. Si la habilidad afecta a varios objetivos, como en este caso, si yo quiero hacer una mejora en cualquiera de estos dos puntos, pues debo, como indica aquí, debo duplicar el coste base de colocar esa pegatina allí. Entonces, debo duplicar los costes que están indicados en la parte en esta sección de acá arriba, debo duplicarlo si esa mejora es a una habilidad en área. Ahora, si yo quiero agregar un hexágono adicional, a un objetivo adicional para ese ataque
a varios objetivos, como por este punto que está aquí abajo, lo que me indica es que yo puedo agregar allí un objetivo adicional. En vez de 2, sean 3. Entonces, en ese caso, el coste de esa mejora va a ser 200 de oro dividido entre la cantidad de objetivos en ese momento, en este caso 2, entonces serían 100 de oro, y redondeado siempre hacia abajo, yo debería pagar 100 oro para yo poder colocar una, un espacio adicional acá. Bueno, por supuesto, 100 de oro, y debo incluir lo adicional, el nivel de las cartas, mejoras previas, todo lo que ya habíamos observado. Entonces, esto es cuando quiero agregar un objetivo adicional. Y siempre que la carta, por supuesto, como les he indicado, me lo permita. Como pueden ver acá, sí quedaría el ejemplo. Si después de colocar la pegatina, quedaría algo como esto. Aquí tiene un espacio adicional, tiene un +1. Acá tiene el bendición, eso, cada vez que haga la habilidad de cura. Y así lo conseguirán a medida que vayan mejorando sus cartas de habilidad. Hasta aquí ya finalizaríamos lo que son las reglas que componen este gran juego. En el manual hay ciertos detalles adicionales, ciertas variantes. También está lo que es para generar mapas aleatorios. Si queremos en algún punto de la campaña subir algunos niveles adicionales, no siguiendo la historia, sino realizando algunos mapas aleatorios. Estos son elementos adicionales que generalmente todo se resuelve de la misma manera que ya hemos visto durante el mega tutorial. De todas maneras, bueno, no recuerden que cualquier duda me la dejan en el espacio comentario. No les olvidé comentarles que también hay ciertos escenarios en solitario que en cierto momento de la campaña también se habilitan. Eso todo en la historia, a medida que van avanzando, se los va a ir explicando. De todas maneras, cualquier duda, pues me la dejan en el espacio comentario. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y pues nos vemos hasta la próxima.